Está al día con Hernán Higuera. 6 de la mañana, 32 minutos. He estado mirando realmente impactante la forma como ayer estos grupos delictivos armados entran en el sector de La Prosperina. Y claro, ahí hay niños, mujeres que viven realmente una pesadilla frente a toda esta situación en estos barrios que viven momentos de terror, ¿no? Que no logran encontrar una forma de vida tranquila. Mucha gente no tiene nada que ver, evidentemente, con estas bandas delictivas que intentan ocupar, como ya nos contaba el coronel Santamaría, intentan ocupar viviendas para luego implantar sus sistemas de economía ilícita. Lamentable lo que está ocurriendo. Bueno, voy a dar la bienvenida a Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres en Ecuador. Queremos tocar este tema porque 1 de cada 4 países notifica un retroceso en los derechos de las mujeres. Esto fue en el 2024. Actualicemos la situación a lo que va del 2025, estimada Ana Elena Badilla. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Hernán. Muchas gracias. Un gusto estar con usted y con su audiencia este día para conversar sobre esto, qué avances y qué desafíos todavía hay para lograr la igualdad entre mujeres y hombres en Ecuador y en el mundo entero. Ajá, como usted decía, 1 de cada país todavía hoy reporta retrocesos en relación al cumplimiento de los compromisos que los estados hicieron hace 30 años. Que es muy importante esto, Hernán, porque estamos justo celebrando los 30 años de la Conferencia Mundial de la Mujer, que es la conferencia de Beijing, en la cual se adoptó una plataforma de acción y una declaración de compromisos para avanzar hacia la igualdad de género. Y esta plataforma de acción fue suscrita por más de 189 países que conforman las Naciones Unidas. Pero de los informes que estos países presentaron el año pasado, como ya usted decía, 1 de cada 4 reportó retrocesos. Así que estamos todavía en una situación crítica en relación a avanzar en estos compromisos. ¿Y estos retrocesos en qué tipo de derechos o en qué derechos? Bueno, por ejemplo, educación, que sabemos que es fundamental. Creo que hoy en día nadie cuestiona la importancia de la educación para toda la sociedad, para toda la población, pero según el informe que ayer presentó el secretario general de Naciones Unidas, con base en los informes que cada país presentó, todavía hay una gran deserción escolar y falta de acceso de las niñas a la educación. No hemos logrado la paridad en la educación y las niñas lamentablemente salen generalmente del sistema educativo a causa de violencia y a causa de embarazos tempranos. Y para el caso del Ecuador tenemos que lamentablemente todavía casi que 1/3 de los embarazos que ocurren en el país son en niñas menores de 18 años, incluso menores de 12 años. Entonces tenemos ahí todavía un desafío importante. Pero incluso en otros temas como salud sexual y reproductiva de las mujeres, por ejemplo, mortalidad materna, todavía en el mundo se experimentan cifras muy importantes de mortalidad materna, que son las muertes ocurridas por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Y estas muertes maternas en todo el mundo afectan principalmente a mujeres de ciertas condiciones, obviamente a mujeres en condiciones de pobreza, a mujeres indígenas, a mujeres rurales, a mujeres afrodescendientes. Entonces todavía no hemos logrado reducir el número de muertes de mujeres por causas relacionadas con el embarazo. Y en ese particular tema, en Ecuador, ¿cómo estamos? Tomando en cuenta que venimos arrastrando una crisis en el sistema de salud bastante grave, y en este tema en particular, ¿cómo estamos en Ecuador? Sí, tenemos un desafío grande, Hernán, porque lo cierto es que, como sabemos, el sistema de salud tiene limitaciones importantes. Ajá. Y particularmente para dar servicios de prevención de embarazo, ¿verdad? Para hacer seguimiento de los embarazos en el sistema de salud, para dar una atención adecuada. Entonces, todavía ahorita, lamentablemente, no tengo a mano la cifra específica de mortalidad materna para el país en este momento, pero lo cierto es que todavía sigue siendo un desafío, como decía, en general, en relación con las metas de la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible, que era justamente una de las metas era reducir la muerte materna en todo el mundo. Es una de las metas que están más atrasadas, ¿verdad? Para lograr
para lograr cumplirse. Quería preguntarle algo sobre cómo analizan y cómo han venido mirando los organismos en el sentido de qué pasa con las mujeres, las niñas que viven en entornos de conflicto, como el que acabamos de describir hace unos minutos de lo que sucede en Nueva Prosperina. Le pregunto esto porque le decía, acabo de ver unos videos en donde se ve a las mujeres y las niñas en realidad en pánico, ¿no? ¿Cómo analizan ustedes este tema? El año pasado realizamos una investigación justamente sobre el impacto del crimen organizado sobre las mujeres y las niñas. Y hemos, hay hallazgos muy importantes y en efecto muy preocupantes. En primer lugar, hemos encontrado que hay un vínculo muy importante entre la violencia de género y la violencia por el crimen organizado. Actualmente se estima que alrededor del 50% de los femicidios que ocurren en el país están vinculados con crimen organizado. O sea, no se dan solo en la relación de pareja, ¿verdad? Digamos, en el ámbito privado, sino que estos femicidios, que son las muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Están relacionados con crimen organizado. Cada vez hay un involucramiento mayor también de las mujeres en el crimen organizado, lamentablemente, y esto debo decir, Hernán, que es muy difícil de evitar. O sea, las mujeres están vinculadas con los grupos, familiarmente, con dirigentes del crimen organizado o con personas involucradas con el crimen organizado. Entonces ellas de una u otra manera también terminan vinculadas con el crimen organizado. Pero también hemos encontrado que las mujeres en el contexto del crimen organizado son víctimas de violencia sexual muy grave, y muchas de los femicidios que han ocurrido en el país están precedidos justamente de violencia sexual. En el contexto de los grupos del crimen organizado, estos grupos utilizan a las mujeres a través de la sexualidad, ¿verdad? Y las violentan, ¿verdad? Sufren múltiples agresiones sexuales y muchas de ellas también embarazos tempranos, como hablábamos anteriormente. Uh-huh. También hemos encontrado un riesgo grande de trata y explotación sexual. Muchas mujeres son involucradas en las acciones del crimen organizado, pero a través de la trata y la explotación sexual. Entonces hay cada vez más vínculos que nos preocupan, porque obviamente abordar la violencia dentro del crimen organizado es mucho más difícil, ¿verdad? Las estrategias, las herramientas, los mecanismos de investigación y de abordaje que tiene que utilizar tanto la policía como la fiscalía, en general todas las autoridades, ¿verdad? Se hace mucho más compleja, porque en muchos lugares, como bien sabemos, el acceso de la policía es casi imposible, ¿verdad? Es muy difícil para la policía poder acceder a algunas comunidades que están totalmente controladas por el crimen organizado. Entonces, esto hace que también la violencia que se da contra las mujeres en ese contexto, en esos territorios, sea mucho más difícil de abordar. Entonces, en síntesis, se están incrementando los femicidios relacionados con crimen organizado, pero también se está incrementando la violencia sexual, la trata y la explotación sexual contra las mujeres en ese contexto. Volvamos un poco al informe. Dice: la tecnología digital y la inteligencia artificial están difundiendo estereotipos nocivos, al tiempo que las brechas de género en el ámbito digital limitan las oportunidades de las mujeres. Pues sí, cada día sabemos que la inteligencia artificial está ocupando un lugar más importante, ¿verdad?, en la sociedad. Pero los beneficios que pueda tener la inteligencia artificial, que también tiene riesgos, pero los beneficios no están llegando a todas las personas. Incluso el acceso al Internet, ¿verdad?, que ya para muchos es algo cotidiano, ¿verdad?, que es de uso diario. Todavía hay una gran cantidad de población que no tiene acceso al Internet, y menos aún a la inteligencia artificial. Y hoy en día se está considerando que la inteligencia, el manejo de la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial, constituye en el perfil profesional, sobre todo de las personas jóvenes, una habilidad indispensable, ¿verdad? No podemos imaginar en el futuro, así como hace algunos años nos decían, bueno, es que, por ejemplo, hablar inglés es una competencia indispensable para las personas.
para muchas mujeres esto era imposible de lograr y todavía para muchos sectores de la población esto no se logra. Y más aún en relación con la inteligencia artificial. Y cuando dice el informe que también la inteligencia artificial reproduce estereotipos sobre las mujeres, eso es cierto y tenemos que tener mucho cuidado porque todavía hay muchos mensajes que están reproduciendo los roles estereotipados y roles tradicionales tanto para mujeres como para hombres. ¿Casos Por en ejemplo, Ecuador? Se sigue visualizando a las mujeres solo como ejerciendo profesiones tradicionales como enfermería, educación, mientras que las profesiones de punta en la tecnología, todo lo relacionado con ingeniería, con medicina, con matemáticas, con ciencias en general, se sigue asociando todavía a los hombres. Uh-huh. ¿Qué queda por hacer entonces? ¿Qué queda, sobre todo en el Ecuador? ¿Qué políticas no han sido implementadas, están pendientes, que han sido ofrecidas, pero que quedaron en el papel, en pos de erradicar todos estos problemas de los que se habla siempre cada año que se conmemora el Día de la Mujer? Sí, tenemos desafíos, Hernán, y voy a empezar porque ya mis colegas me consiguieron la cifra por aquí ya la tenemos, la cifra de mortalidad materna que usted me preguntó. De acuerdo con el INEC, ¿verdad? La última publicación del año pasado, se registra una razón de mortalidad materna, dice, de 35,6 por cada 100,000 nacidos vivos. Esta es una tasa muy alta, ¿verdad? Para la Organización Mundial de la Salud, después de 12 por 100,000, ya podemos hablar se podría hablar de una pandemia. Y aquí estamos hablando de 35,6 muertes maternas, por 100,000 habitantes, lo cual quiere decir que todavía el Ecuador tiene una tasa muy elevada de mortalidad materna y por tanto ese es un desafío que todavía tenemos que reducir. No es posible, como decía una directora de una de las agencias de Naciones Unidas hace algunos años, que un hecho que es natural para las mujeres, como es dar a luz, ¿verdad? Poder, la posibilidad de parir, todavía siga generando, ¿verdad? Sea una causa de muerte para las mujeres cuando esto es algo que hacemos desde toda la vida, ¿verdad? Entonces, ahí hay atención que poner. Reducir el embarazo en niñas todavía es un desafío. Lograr la permanencia de las niñas en el sistema educativo es un desafío. Reducir las muertes violentas de mujeres y los femicidios. Tenemos que, la Fundación Aldea, por ejemplo, recientemente ha publicado los datos de femicidios en el país el año pasado. A pesar de que hubo una leve reducción de los femicidios, tenemos que para el año pasado, en el 2024, un total de 274 muertes violentas de mujeres. Algunas de esas son femicidios en el ámbito familiar, lo que llamamos femicidios íntimos, 126 femicidios íntimos y 129 femicidios relacionados con sistemas criminales, lo que le decía anteriormente, lo cual es muy alto también. Así que reducir la violencia contra las mujeres todavía es un reto. Otro desafío, avanzar es hacia la paridad. Tenemos en el Código de la Democracia establecida la paridad entre mujeres y hombres en todos los sistemas electorales y en los procesos electorales, y a pesar de que tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral ya han establecido que la paridad se aplicaba en las elecciones presidenciales que tuvimos el año pasado, en las elecciones que recién acabamos de tener. Por ejemplo, para la Asamblea Nacional todavía no logramos el 50% de mujeres. Vamos a tener en esta nueva Asamblea Nacional, ya con los datos finales que tiene el Consejo Nacional Electoral, un 46% de mujeres. O sea, todavía ahí hay una brecha importante en un país que tiene más del 51% de población femenina. Ana Elena. Y en el ámbito económico, Hernán, quizá ya para avanzar rápidamente, para que no se nos... Se me acabó el tiempo, se me acabó el tiempo, eso le quería decir. Concluyamos, por favor, los retos que quedan. No, y en el ámbito económico tenemos que avanzar todavía en cerrar las brechas salariales entre mujeres y hombres que rondan el 16 y el 18%, y también la tasa de empleo adecuado para las mujeres, que todavía sigue siendo mucho más baja que para los hombres en el país. Muy bien, le agradezco a Ana Elena Abadilla, representante de ONU Mujeres en Ecuador, pintándonos la situación tanto a nivel global como a nivel del país. Le agradezco mucho, Ana Belén. Con mucho gusto, Hernán. Muchas gracias a usted. Un buen día. Buen día.